A continuación, presentaremos nuestra siguiente ponencia denominada Impacto de la pandemia en la salud sexual y reproductiva, para lo cual invitamos a la doctora Norma Velázquez. La doctora Norma Velázquez es especialista en ginecología y obstetricia. Es subespecialista en biología de la reproducción humana. Es coordinadora de salud reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología. Es coordinadora del capítulo de planificación familiar del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOG y autora de múltiples artículos científicos. Muchas gracias, doctora Velázquez. La dejo ante su audiencia virtual. Pues gracias por la invitación. De verdad quiero agradecer al doctor Saif Plasencia a invitarme a participar con ustedes en este Congreso Latinoamericano. Y bueno, hablar un poco sobre los aspectos que tienen que ver sobre el impacto que nos ha generado la era post-COVID, particularmente en la salud. Y el tema que les voy a dar el día de hoy tiene que ver precisamente con esos factores que tenemos que conservar y que tenemos que mejorar, porque bueno, la pandemia nos ha dado grandes enseñanzas, pero al final del día creo que tenemos que seguir avanzando para dar una mejor atención a nuestras mujeres, particularmente en toda nuestra región, que realmente requieren este tipo de atención. Y el tema que voy a dar hoy es precisamente ese impacto de la pandemia en los aspectos muy focales que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Y en este sentido quiero englobar mi presentación con tres objetivos muy particulares, un poco reconocer la evolución que ha tenido la pandemia post-COVID-19 y también evaluar el impacto que ha generado, particularmente como comentábamos, en la salud sexual y reproductiva, y también saber qué hacer. Algunas estrategias se han implementado a nivel global para, de alguna manera, mitigar este impacto que genera la salud de las mujeres y que al final del día son mujeres que son generalmente población en edad reproductiva y que tenemos que evaluar lo que podemos hacer con ellas. Y esto seguramente ustedes ya conocen en qué momento se estableció la pandemia, pero recordemos que el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al nuevo coronavirus como una emergencia sanitaria. Si bien vemos que en Europa, en Asia, se empezaron a reportar los primeros casos, para el 11 de marzo del 2020 se declaró ya al brote de la enfermedad por COVID-19 como una pandemia, algo que nos generó una alerta ya a nivel mundial y que en las diferentes latitudes del mundo se fueron presentando y que al final del día fue una situación de crisis. Se presentó de forma muy paulatina, pero al final del día impactó a la mayor parte de los países en el mundo. Por ello, es considerada la pandemia por COVID-19 como la crisis mundial de salud pública de más rápido movimiento en el siglo. Creo que esto es muy importante considerarlo porque no solamente impactó a las mujeres, a los hombres, también se presentaron a grupos muy particulares, a mujeres embarazadas, que al final del día generó una crisis de salud pública a nivel global. Y bien ustedes, las consecuencias sin precedentes de esta condición de la pandemia, por las medidas restrictivas que tuvimos, el confinamiento por largo tiempo, ha tenido repercusiones desafortunadamente negativas para el acceso de estos servicios de salud sexual y reproductiva, que como veremos un poco más adelante, ha generado impacto y qué tenemos que hacer para mejorar esta condición. Diferentes organismos internacionales establecieron algunas aproximaciones. ¿Qué es lo que nos iba a generar la pandemia en la salud de las mujeres? Y vean ustedes, se estima que aproximadamente 47 millones de mujeres en 114 países podían perder el acceso a los servicios de anticoncepción. ¿Y qué generaría esta limitación en estos accesos a los servicios? Pues provocando aproximadamente 7 millones de embarazos no planificados en los primeros 6 meses. Y si se extendía el confinamiento o la falta de acceso a esos servicios, se iban incrementando de forma paulatina y de forma exponencial. Por lo que las mujeres generalmente fue el grupo más vulnerado en esta condición. La pandemia
resaltó las desigualdades que se tienen particularmente en América Latina y el Caribe y en toda la región, pero muy importantemente en los grupos de mujeres, en condiciones a veces de pobreza, en condiciones étnicas, pero también de forma muy importante en el grupo adolescente. Entonces, al final del día, este sí generó un impacto bastante importante en la salud de las mujeres. Y en estos estudios, bueno, básicamente son revisiones que se han hecho en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, junto con el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, establecieron algunos lineamientos o hacia dónde tendríamos que avanzar cuando tenemos una pandemia en estas condiciones y hablando de la salud sexual y reproductiva. Ven ustedes lo que comentamos durante la pandemia de COVID-19, se vieron afectados por la magnitud de la crisis sanitaria y humanitaria, la salud sexual y reproductiva, pero también se generó un impacto negativo en lo económico, en lo social y en el acceso a los servicios. Pareciera que estos tres elementos son separados, pero al final del día vamos a ver que el aspecto económico, social, sí desafortunadamente influye de forma negativa para el acceso a todos los servicios de salud. Nos estamos enfocando a la salud sexual y reproductiva, pero al final del día es una cadena de eventos que sí repercuten de forma sistematizada en otros sectores. La brecha de estos ejercicios de los derechos sexuales y reproductivos en la región se acentuaron con la pandemia. Sabemos que en nuestra región desafortunadamente tenemos diferentes condiciones que en algunos países de América Latina pueden ser menor o menor impacto, pero al final del día sí generaron repercusiones y en aquellos que todavía querían tener algunos avances en estos derechos sexuales y reproductivos se vieron mitigados cuando ocurrió la pandemia. Por lo tanto, las dificultades de los accesos a la atención en salud generan un impacto negativo. Y bueno, esto generó o va a generar impactos o retrocesos. Todos esos programas que se tenían a nivel global, a nivel de la región para mejorar en los diferentes componentes de la salud sexual y reproductiva, iban a generar un retroceso desafortunado en la región. ¿Y qué vemos que son quizá algunos de los elementos o el impacto en el contexto de la salud sexual y reproductiva? Recuerden que esta definición de salud sexual y reproductiva no solamente tiene que ver con metodología anticonceptiva, tiene que ver básicamente con la salud de las mujeres y los hombres, pero bueno, sabemos que las mujeres impactan de forma mucho más negativa. Limitaciones en estos servicios de salud sexual y reproductiva, en el acceso a la metodología anticonceptiva, pero vean ustedes también, vamos a tener alteración en los suministros o en la atención de mujeres que tienen alguna condición de VIH, algunas infecciones de transmisión sexual que se ven limitados el acceso hasta los propios fármacos, como lo vamos a ver más adelante, y que al final del día influyen de forma negativa en este sector. ¿Cuáles serían el impacto negativo que genera la pandemia? Sabemos que el impacto en la mayor parte o lo visible en un momento es el impacto a corto plazo, pero sabemos que puede haber a mediano y largo plazo. Y bien ustedes, este aumento de las alteraciones en la salud sexual y reproductiva incrementó el riesgo de embarazos no planificados. Esto no tiene que ver tanto con el grupo específico, pero sí se vio que en los grupos adolescentes esa evolución que habíamos tenido de disminuir el embarazo no planificado, que desafortunadamente en nuestra región es alto, se vio impactada de forma negativa y lo vamos a ver un poquito más adelante. El aborto inseguro, también se han hecho grandes esfuerzos para mejorar esta condición y vemos que el acceso a medicamentos o a los servicios de interrupción legal del embarazo en los países en donde es legal hacerlo, se vio de forma disminuida importantemente. También el poco acceso a los servicios de salud o el miedo que se tenía a adquirir la infección en los centros hospitalarios va a generar un impacto en las complicaciones del parto, generalmente en la evolución de los controles prenatales, la identificación oportuna de algunas complicaciones que sabemos, preeclampsia, infecciones, parto pretérmino, también se vieron afectadas en la pandemia. Obviamente generando estos impactos en la morbimortalidad
tanto de la madre como también en el recién nacido, generalmente complicaciones de parto pretérmino y en ocasiones también de procesos infecciosos. Otro elemento que también a veces no lo hacemos muy visible, el confinamiento también nos generó incremento de la violencia familiar, la violencia en parejas, por la convivencia que en ocasiones no estábamos acostumbrados a tenerlo de forma prácticamente 24 horas. Esto de alguna manera también incrementó este riesgo de tener complicaciones o incremento de la violencia. Disminución, lo que comentábamos un poco, del cuidado en el parto, en el puerperio, hasta la resolución del evento obstétrico también se vio afectadas. Y otro elemento también muy importante es se rompieron la cadena de suministros, tanto de metodología anticonceptiva, de equipos de protección personal, para el personal que iba a atender a estas mujeres durante el nacimiento de los bebés o para otorgar tratamientos en las diferentes condiciones o las diferentes enfermedades, también generó crisis de forma muy importante y se tenían que hacer compras que en ocasiones no es que no hubiera dinero, tal vez en algunas regiones, sino que no teníamos ningún elemento o proveedor que nos diera toda esta necesidades que teníamos precisamente por la condición de la pandemia. Entonces, en general, voy a platicarle un poquito sobre este impacto que tenemos, pero también cuáles serían las soluciones que tenemos para intentar llegar o mejorar esta condición que nos deja la pandemia. Bien, ustedes aquí ven, son en 14 países de América Latina y el Caribe. Se hicieron diferentes pronunciamientos, diferentes declaraciones, que creo que eso también es una situación bastante interesante, dependiendo de las necesidades que teníamos en la región. Cada uno de estos países estableció a lo que podría aspirar para disminuir o mitigar este impacto a la salud. Entonces, como ustedes verán, prácticamente el 44% de estos países se enfocaron en dar orientaciones generales para evitar la discriminación de género, que también es un elemento que desafortunadamente fue muy latente en los países. También se establecieron protocolos de atención para las embarazadas, porque se tuvieron que hacer conversiones de hospitales para poder dar atención a los pacientes que tenían la enfermedad, pero también se generaron zonas especiales para las mujeres con todo su equipo de protección personal. Y en menor medida la atención psicosocial, que no es que sea menor, pero finalmente también se hicieron estrategias para disminuir el impacto que generaba el tener la incertidumbre, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con la enfermedad, qué va a pasar con mi embarazo y mi recién nacido, y en general todas las condiciones que tienen que ver con la salud. Entonces sí se generaron diferentes estrategias, obviamente dependiendo de los medios que teníamos, y al final del día creo que es una lección que tenemos que aprender y obviamente sacar la mejor situación de esto. Y en esta lámina ustedes verán, aquí se ven en aquellos elementos que tienen que ver con los recursos que podemos obtener del sector público, también del sector privado, y vean ustedes las barreras. Definitivamente el COVID fue una barrera para nosotros, la dificultad de acceso a los servicios de planificación familiar, disminución de los ingresos. Esto generó un impacto negativo y va a generar un impacto en el nacimiento de embarazos no planificados, que como verán ustedes, 2.2 millones de embarazos se pueden llegar a presentar en esta condición, 1 millón de abortos, que desafortunadamente también eso puede ser una condición de riesgo para las mujeres, y desafortunadamente pensamos que la infección por COVID-19 no iba a generar muertes maternas por esta condición. Desafortunadamente, dependiendo de la situación de la región, pero sí se incrementó de tener más o menos en la región a lo mejor 80 por 100,000, llegamos a incrementarla hasta duplicarlas, y eso obviamente depende de la situación o la razón de muerte materna que teníamos en nuestros países. Entonces vean ustedes también el impacto en los recién nacidos, en su muerte se incrementó casi en 53,000 muertes infantiles en esta condición, porque no se acudían a los hospitales o no se daba una atención de forma correcta. Y aquí nada más para un poco resaltar la situación de las infecciones de transmisión sexual, particularmente algunos avances que se tenían en la región de forma importante, el VIH-Sida, como ustedes verán en la lámina, que para el 2018, de verdad, América Latina
tenía, por ejemplo, en la primera columna, personas que viven con VIH y conocen su estado. 80% de estas personas saben porque se diagnostican, se les da pruebas de detección oportuna. En el Caribe, 72%, que estamos bastante en el mismo porcentaje. Y esto, por ejemplo, personas que viven con VIH-Sida que reciben tratamiento, para el 2018 prácticamente entre el 90 y 75% de las personas recibían tratamiento, se les daba el medicamento y la mayor parte de estas personas se daba de forma gratuita. Pero vean ustedes, este es un análisis, una revisión que se hizo en conjunto con ONU-SIDA, en donde se encontró que de 2.800 personas que se entrevistaron, personas que vivían con VIH, manifestaron tener una incertidumbre respecto a la continuidad de sus tratamientos. 3 de cada 10 personas tenían medicamentos para más de 2 meses. 49% solo tenían medicamento para 1 mes. Y 2 de cada 10 personas que tenían VIH no contaban con medicamentos para terminar este mes. Entonces, vean ustedes la situación en la que vivimos y la incertidumbre que generó, por lo menos para ese sector. Si hablamos de metodología anticonceptiva, vean ustedes que también fuimos fuertemente lastimados en este sentido, porque aproximadamente 450 millones de mujeres utilizan métodos anticonceptivos modernos, esto es a nivel global. La disponibilidad de estos métodos anticonceptivos dependió de la latitud, que fue desde un 5 hasta un 40% de menos acceso o menos disponibilidad de metodología anticonceptiva, y se estima que entre 13 y 51 millones de mujeres que habrían usado metodología anticonceptiva moderna, hablando de dispositivos intrauterinos, implantes subdérmicos, hormonales, orales, inyectables, no podrían hacerlo por esta condición de la pandemia. Entonces, vean ustedes que esta situación, desafortunadamente, sí tenemos un impacto negativo, y esto, ven ustedes en esta tabla, tiene que ver con el grado de severidad que no tuvimos acceso, leve, moderado y severo. Por eso es que hablamos que estimamos entre un 13 y 51 millones de mujeres que fuimos o se fueron limitadas para dar metodología anticonceptiva. También la violencia de género generó desafortunadamente complicaciones en toda América Latina. Desafortunadamente se incrementaron en algunas regiones, pues violentando aún más la dignidad, la seguridad y la autonomía de las víctimas. Se espera que para el 2020 se aumentó en un 20% de casos de violencia. Cada 3 meses se incrementa este porcentaje. Imagínense al año, 2 años que duró la pandemia, desafortunadamente tuvimos casos de violencia y violencia severa en toda la región de América Latina y el Caribe. La mutilación genital femenina, que si bien puede ser menos frecuente en nuestra población de la región, pero desafortunadamente esos avances que se habían hecho para abolir esta condición, tenemos un retroceso de forma importante. Se estima que se incrementó 2 millones de casos de estas condiciones de mutilación genital femenina en el periodo, vamos a tener esta condición en el periodo del 2020 al 2030. Entonces, son situaciones que si bien parecieran ajenas a nosotros, pero finalmente en algunas regiones aún todavía tenemos esta condición. Y quizá después de este panorama que pareciera ser muy ensombrecido, en donde tenemos grandes retos, creo que eso es lo importante de estas condiciones. Todas las organizaciones a nivel mundial se manifestaron para mejorar o dar condiciones adecuadas en los diferentes rubros que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, un control perinatal, el trabajo de parto, el evento posobstétrico, que también aceleraron los egresos de las pacientes, y obviamente esto también incrementaba con algunos riesgos, el aborto seguro, la anticoncepción, violencia y todos aquellos aspectos que tienen que ver con la atención en salud sexual y reproductiva. Vean ustedes, hicieron diferentes lineamientos, vale la pena rescatar muchos de ellos porque esto nos va a permitir, fuimos creciendo conforme fuimos teniendo la pandemia en hacer algunos lineamientos que al final del día creo que es lo que tenemos que recoger para hacer nuestra propia adecuación de acuerdo a nuestras capacidades que tengamos en el sector.
La Organización Mundial de la Salud, ustedes recordarán, generó un documento en donde era prioritario mantener los servicios de salud sexual y reproductiva durante la contingencia por el impacto que sabemos que podría generar en las mujeres, el acceso a los servicios de anticoncepción de larga duración que fueran altamente efectivos para disminuir el riesgo en la muerte materna. Y también, por ejemplo, la declaración de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia hizo diferentes lineamientos enfocando a establecer y fortalecer en aquellos países en donde teníamos alto uso de métodos anticonceptivos, particularmente los de larga duración, como bien comentábamos, métodos como el dispositivo de cobre, los implantes subdérmicos, dispositivos de la hemorrogestrel, todos aquellos que sabemos que tienen una gran eficacia anticonceptiva y nos va a mejorar las tasas de continuidad. Promover, si era posible, tener dispensación. Quizá con los métodos de larga duración no teníamos ese problema, pero con los de corta duración es dar dispensaciones anticipadas para obviamente que estas mujeres no se quedaran sin metodología anticonceptiva, evitar el acceso sin barreras, trabajo en equipo del personal médico y paramédico para atender precisamente a esta población lo más pronto posible, obviamente tomando en cuenta nuestra protección que teníamos, ¿ok? Y la cadena de suministros, que también es un elemento sumamente importante, ser muy específico para disminuir esta posibilidad de tener riesgos. Y bueno, también la resolución del evento obstétrico es un momento también muy adecuado, en donde si quizá en algunas regiones no teníamos establecido o no tienen establecido la anticoncepción post-evento obstétrico, quizá sería un momento muy adecuado para dar esta metodología antes del egreso hospitalario y obviamente disminuir el reingreso de estas pacientes con un nuevo embarazo. Como comentábamos, también diferentes organismos generaron toda esta posibilidad de hacer adecuaciones a nuestros servicios. Los criterios médicos de elegibilidad nos sirven mucho porque nos permite identificar a esos grupos de riesgo y dar, obviamente, la información, y no hay una limitación o no cambian los criterios de elegibilidad en la situación de la pandemia. Esto creo que es un elemento sumamente importante. Como vemos, muchos métodos anticonceptivos pueden ser efectivos y seguros con y sin supervisión del personal de salud, porque podemos otorgarlos y solamente dar en ocasiones visitas o comunicación telefónica, que nos ayuda muchísimo. Y en este sentido, creo que esta estrategia que se hizo a nivel global la podemos utilizar en cada una de nuestras regiones. Y finalmente, sí es un gran problema que tuvimos con la pandemia, particularmente en salud sexual y reproductiva, pero creo que las estrategias que cada uno de nosotros como país, como región, podamos rescatar es un reto. Creo que dentro de mis conclusiones tiene que ver en este sentido. La pandemia por COVID-19 tuvo un impacto negativo en la adecuada prestación de servicios. Se incrementaron complicaciones en la atención en todo este sector que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, pero finalmente estos retos tenemos que resolverlos. Quizá los de corto a mediano plazo los estamos viviendo en este momento, pero todavía tenemos que hacer planeación para mitigar y contrarrestar esos efectos que generó para darle mayor salud a la población. Y creo que también este es uno de los elementos que yo quisiera transmitirles, que es una oportunidad para el personal de salud de proponer nuevas estrategias, nueva atención en estos grupos, innovar en cada una de nuestras áreas para cubrir estas necesidades de la población y saber que las crisis sanitarias, esperemos no tengamos una en otros 100 años, pero al final del día creo que las experiencias que tuvimos de forma individual y de forma colectiva nos van a ayudar a generar esas nuevas capacidades, reorganizar nuestros sistemas de salud, nuestra atención, hacerlos más versátiles para poder adaptarnos a las condiciones que desafortunadamente nos llegan en ocasiones de forma intempestiva. Pero creo que ese sería el mensaje, que retomemos esta condición, pero siempre buscar opciones para dar una atención de calidad a estos grupos que tanto lo necesitan. Muchas gracias por su atención. Sin duda alguna, la salud sexual y reproductiva se vio muy afectada y todos debemos actuar desde nuestras áreas para disminuir este rezago, doctora. Nos llega la primera pregunta.
¿De qué forma la pandemia por COVID-19 impacta en la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva, doctora? Pues como comentaba yo en mi charla, realmente sabemos que la calidad definitivamente se vio alterada. ¿Por qué? Porque sabemos que no fuimos tan eficientes, tan adecuados, no tuvimos esa relación directa con la paciente, pero al final del día creo que esta calidad la podemos subsanar de ser un poco más efectivos al momento de prescribir de forma correcta, dar lineamientos muy particulares para que la paciente sea muy concreta qué debe de hacer dependiendo de la metodología anticonceptiva. Muchas de ellas podrían tener dudas, ¿qué va a pasar con mi método, si me lo sigo aplicando o no? Entonces creo que la información que les demos a esas pacientes haciendo trípticos, haciendo información, videoconferencias, esto puede permitir de alguna manera mitigar esta alteración que tenemos en la calidad de la atención con ser un poco más específicos para que la paciente se sienta atendida, se sienta que resolvemos sus dudas y que no suspenda, por ejemplo, toda esta atención que se le da a las pacientes. Muchas gracias, doctora. Nos llega una segunda pregunta. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los profesionales de la salud que ayuden a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población? Pues de alguna manera, indirectamente, como comentábamos, los prestadores de servicio llegamos a ser o requerir de la ayuda del personal paramédico, que en ocasiones el mayor porcentaje de los médicos estaban en la zona de atención a pacientes, pero eso nos permitió de alguna manera capacitar a otro personal que pudiera dar esta atención en metodología anticonceptiva, en infecciones de transmisión sexual, hasta las recomendaciones para el cuidado de la salud. Entonces creo que la estrategia de que el personal de salud no solamente es el médico, el personal de salud tiene que ver con enfermerías, técnicos, trabajadores sociales, que yo creo que esta unión de las diferentes áreas nos puede permitir tener sinergia y de algún momento dado, si no hay acceso con un médico como tal, si estamos capacitados en temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, este personal paramédico creo que nos va a servir muchísimo para involucrar y darle atención a la población. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues una tercera pregunta, doctora, que nos está llegando. ¿Estamos preparados actualmente para enfrentar otra crisis sanitaria semejante a esta? Bueno, realmente creo que nunca se está preparado al 100%, porque sabemos que este tipo de crisis son por ello algo que nos agarra en condiciones que a veces no estamos 100% pues, conscientes de que podamos resolver el problema. Pero sin lugar a dudas, creo que la pandemia nos ayudó a actuar de forma más rápida, que tengamos un pensamiento mucho más ágil, ser intervencionista. Y sin lugar a dudas, yo creo todas las lecciones aprendidas que tuvimos tenemos que aplicarlas. Ya no somos los mismos que hace 2 años en donde nuestros temores hacían que hasta dudáramos de nuestras capacidades. Yo creo que sí podríamos enfrentar una pandemia. De hecho, las instituciones, creo ahora, y los países están preparados para tener dinero, equipamiento, formas de comunicarse con las personas, ya no solamente de forma presencial. Entonces, definitivamente, creo que sí podríamos enfrentarnos a otra crisis como esta, pero sobre todo aplicando todas las enseñanzas que tuvimos. El personal de salud y todos los organismos internacionales, creo que debemos de poner nuestro granito de arena para que toda esta información y un poco el objetivo tal vez de estos foros es que nos ayuden precisamente a evaluar de dónde podemos obtener diferentes estrategias para estar realmente en la posición de dar información y de atender las necesidades de salud sexual y reproductiva en el mundo. Muchas gracias, doctor.